Y aquí estamos, como un huracán, cada miércoles en nuestro miércoles de gestión de proyectos. Es un gusto tenerlos a todos acá. Bienvenidos a esta sesión. Y hoy vamos a hablar de algo muy especial, que se trata de ¿quién hace qué en la gestión de proyectos? Es una pregunta que surge muchas veces porque no es muy claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gerente de proyectos? ¿Qué hacen otras personas? En fin, ¿qué tal, René? ¿Cómo estás? Buenos días, Mauricio. Excelente, muy bien. Acá siempre emocionado de compartir contigo y con la gente que nos acompaña. Hoy tenemos un montonón de gente desde diferentes sitios, desde México, desde Bogotá, Guayaquil, Costa Rica, Venezuela, Ecuador. Bienvenidos. Vamos escribiendo allí de dónde nos estamos conectando el día de hoy. Bueno, súper. Vamos entonces a entrar en materia. ¿Quién hace qué en la gestión de proyectos? Uno de los aspectos más importantes que debe tener en cuenta un gerente de proyectos es cuándo tengo yo que hacer cada proceso, qué procesos son realmente mi responsabilidad, cuáles procesos debe hacer el equipo, qué tiene que hacer el equipo, en qué ayudo al equipo y qué procesos tienen que hacer otras personas por fuera del proyecto o por fuera del equipo del proyecto. Eso nos lleva entonces a presentarles una nueva serie de webinars que empieza la semana entrante. Del Buenísimo. caos al éxito en la gestión de proyectos. ¿Cómo la ves, René? Pues es que estamos terminando con este webinar de hoy como una serie que hicimos de roles, ¿no? Y entonces, con todas las preguntas que nos fueron haciendo y con las interacciones que hemos tenido con clientes y con personas, amigos, nos dimos cuenta de esto, que realmente todavía hay como dudas acerca de cómo llevar un proyecto exitoso desde el nacimiento hasta la entrega final, hasta el final del proyecto. Entonces, vamos a hacer una serie de webinars que son más workshops porque van a ser teórico-prácticos, o sea, no nos vamos a sentar a hablar, sino que también vamos a hacer, a tener práctica real. Y el del próximo miércoles va a ser el número uno de esa serie que llamamos Del caos al éxito en la gestión de un proyecto, que será ya nuestro webinar número 29. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte, Mauricio? Así es. Y ya vamos para la treintena de webinars y queremos estrenarla con esta serie, porque hemos visto que la parte técnica de los proyectos y la gerencia de proyectos muchas veces se está dejando de lado y son las bases fundamentales para que los proyectos tengan éxito. Y las causas son múltiples. Yo he escuchado a personas decir que no hacen una ET porque no tienen tiempo, que tienen que entregar ya el cronograma que a qué horas planean. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. Entonces, vamos a tomar un proyecto y lo vamos a llevar durante toda una serie de webinars donde vamos a evaluar, a presentar cada uno de los aspectos, los más importantes de toda esta gestión de proyectos de principio a fin. Bueno, ¿qué les parece? Vayan escribiendo ahí en el chat qué les parece la idea y qué esperarían que esté incluido también. Nosotros tenemos una propuesta para hacerles. ¿Vas a presentarles la propuesta de los contenidos, Mauro? Sí, más adelante les tenemos una propuesta especial para que vayan preparándose para cada uno de los contenidos que vienen en las próximas semanas. Estamos hablando de 9, 10 sesiones de toda una serie del caos al éxito en la gestión de proyectos. Son más de 2 meses tal vez de trabajo allí, septiembre y octubre. Súper, dice Gonzalo. John, se oye excelente. Mario, desde Guadalajara, excelente propuesta. Bueno, espero que les guste. Seguimos escuchándolos, leyéndolos. Ya saben que nuestro modus operandi es que nos encanta que escriban en el chat
y los estamos leyendo todo el tiempo, sus opiniones, sus preguntas, entonces ahí estaremos, ¿no? Sidney dice que excelente. Cristian, les agradecería mucho si es posible trabajar con la generación de la EDT y el cronograma. Sí, señor, eso está Eso incluido, está los dos incluido. temas. Eso está Eh, incluido. Es fundamental. sí, Mal haríamos sí. si no incluyéramos esto. Qué buena idea, dice Sidney. Juan Carlos, muy bien. Bueno, listo, está teniendo acogida. Ya saben, inviten también a sus amigos, sus compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por acá hay una pregunta de Arturo. Hola, desde Sydney. Tengo una duda sobre los PDUs. Una vez que se han completado los PDUs y se obtiene la certificación, ¿los PDUs adicionales para el mismo periodo se acumulan? Se acumulan para el siguiente periodo. Si tú ya completaste tus 60 PDUs de un periodo, esas se siguen acumulando para el siguiente periodo hasta un número total de 20. Así que en el siguiente periodo tendrías que conseguir solamente 40. ¿Ves? Si sigues acumulando. Gracias por esa pregunta. Y hablando de las PDUs, les recordamos, la PDU por normativa se otorga a las personas que estén dentro del webinar durante un mínimo de 60 minutos. Nosotros tenemos un sistema que nos arroja esta información a esas personas que han estado mínimo 60 minutos, les llega el correo indicándoles cómo pueden reportar la PDU del webinar. Si las personas están 59 minutos, no nos las arroja el sistema y no podemos otorgarles la PDU. Y bueno, para quienes no nos conocen, para quienes por primera vez están acá, ¿quiénes somos? Bueno, como siempre, un gusto y un honor tenerte aquí a mi lado, hermano, estar trabajando en esto tan chévere que nos emociona tanto. Nosotros, antes de presentar a Mauricio, nosotros tenemos muchas cosas que hacer, de verdad. Estamos muy ocupados, pero este espacio es tan agradable que lo sacamos con un gusto y es como renovar energía para los dos, lo hemos comentado con Mauricio. Mauricio Morales, eh, cofundador y gerente en Projectical, 20 años trabajando en gestión de proyectos, ayudando a empresas, equipos y personas a tener proyectos exitosos desde lo tradicional. Hablemos más bien en términos exactos, desde el PMI, con Ujú. diferentes estrategias desde el PMI, sobre todo el PMBOK, la mejor certificación desde mi óptica en español, porque no está en inglés, la mejor certificación el sistema de certificación en PMP es de Mauricio, sin lugar a dudas. Un gusto tenerte acá como siempre, Mauro. Gracias, René. Y René Pascuas, quien es la persona que más respeto y que más sé que conoce y ha vivido todo el agilismo de cerca, sabe qué funciona, qué no funciona, qué sí es moda, qué no es moda, cuándo se implementa bien, cuándo se implementa mal y con unos espectaculares cursos. Y hay una sorpresa hoy al final relacionada con René para que la tengan en cuenta y se preparen para esta noche. Muchas gracias, René, por estar acá. Y vamos a hablar entonces de quién hace cada proceso en la gestión de proyectos. Resulta que en todo proyecto tenemos 4 roles que pueden desarrollar los procesos de gestión de proyectos. El primer rol, obviamente, es el del gerente del proyecto. Esta persona que se echa a espaldas toda la carga administrativa y toda la responsabilidad del proyecto. Es la persona que trabaja por el proyecto, no en el proyecto. Y eso es una diferencia muy importante, porque trabajar en el proyecto significa que la persona está en el día a día haciendo las labores de construcción del producto o haciendo labores operativas. Pero trabajar por el proyecto es la persona que está por encima, la persona que está supervisando todo, la persona que está verificando que vamos para el lado correcto, que estamos realmente logrando las metas, que las vamos a lograr y que todos estén mirando hacia el mismo punto. Tenemos al gerente de proyectos con su equipo. Este equipo desarrolla mucho, aunque no lo crean, muchos de los procesos de gestión de proyectos, liderados por el gerente de proyectos. El gerente de proyectos no hace todos los procesos, no hace toda la gerencia de proyectos. Él solo no puede hacer el proyecto.
necesita al equipo y el equipo necesita también que el gerente de proyectos lo guíe en muchos de estos pasos. Y tenemos al cliente. El cliente también hace procesos de gestión de proyectos y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hace algunos de los más importantes. Los procesos que nos permiten a nosotros tener productos aceptados, acercarnos a por fin presentar la factura del proyecto. Y tenemos auditores externos, auditores específicamente de calidad que deben asegurar, deben garantizar que las cosas se están haciendo bien. ¿Se te ocurre a ti, René, algún otro rol que participe? Digamos que desde lo tradicional está bien y mapeándolo, como siempre hacemos tú y yo, mapeándolo a gestión de proyectos sin dogmas, agnóstica, Ujú. que tenemos una sorpresa al respecto para ustedes próximamente, estamos trabajándola. Eh, Creo que está bien. En términos de agilismo, hay algunos roles que están enmarcados directamente en lo que tú cuadraste y otros que son como mixtos, ¿no? Que son como híbridos entre algunos de ellos, pero creo que está cubierto. Ok. Siempre surgen, y ahí lo acabas de preguntar, Carlos, ya lo iba a decir, los proveedores. ¿Qué papel juegan los proveedores en la gestión del proyecto? Y resulta que ellos los consideramos parte del equipo. Son parte del equipo porque los proveedores están construyendo parte del producto que nosotros necesitamos entregar para generar valor. Los proveedores tendrán su propia gestión del proyecto. Nosotros nos comunicamos con su gerente de proyectos y establecemos unas normas de comunicación claves. Y esas normas de comunicación pueden incluir aspectos como qué nos reportan, cada cuánto nos reportan, cómo nos presentan el avance, cómo administramos los cambios, cómo administramos modificaciones en el equipo, cómo administramos los problemas, las reclamaciones que podamos tener con los proveedores. Pero eso es parte de toda esta gestión. Así que los proveedores los consideramos parte del equipo también porque están construyendo parte del producto. ¿Ok? Y si nosotros somos los proveedores, nosotros somos parte del equipo del cliente. Si el cliente no tiene equipo, estamos en problemas porque el cliente creerá o estará creyendo que somos nosotros los que le estamos haciendo su proyecto. Y ese es uno de los grandes errores. Que el proyecto es Pensar, nuestro como sí, proveedor. Sí, que el no es proyecto de es ellos. nuestro. Exacto. Sí. Y ponen allá un administrador de contrato, ni siquiera un gerente de proyectos. ¿Sí? Bueno, Mauricio, a veces ni siquiera el administrador de contratos, pero bueno, a sí. veces ni siquiera. Si Ah, pero quieres voy tienen un a, patrocinador que es un vicepresidente que nunca aparece. pero que así aparece al final para ponerle trabas palos en la rueda al proyecto, para tener la visibilidad que no tuvo durante el proyecto. Bueno, entonces mira lo que dicen por acá. Eh, Dice, a mí me parece muy chistoso que Arturo escribe desde Sydney, pero Sydney escribe desde Costa Rica. Bueno, ya he hecho ese chiste, pero voy a seguirlo haciendo. Sí. Dice Mario que incluyamos comunicación e información efectiva es parte de uno de los webinars que tenemos. Fidel dice, buenos días, saludos desde Cusco, excelente iniciativa, dice Alexander. Definición y control de riesgos, dice Luisa. Yo creo que Ujú. específicamente riesgos en un solo webinar no pusimos. ¿Será que amerita separarlo? Pensémoslo, Mauro. Vamos a Eh, pensarlo, sí. Amarilis, genial propuesta para seguir aprendiendo juntos, agradecida. Gracias a ti también. Buenos días, excelente, dice Carlos. Hablando de PDUs, ya te respondimos, Jorge, que depende si no estuviste al menos 60 minutos en la sesión anterior, no te llega el correo para poder redimir las PDUs. ¿Listo? Sí, pero ahí Eh, aclaramos algo, el correo de la PDU de la semana anterior no se ha enviado. Entonces están Ah, pendientes. ok. Ahí Sí. sí. Bueno, Luz dice, ¿podríamos decir que tenemos un equipo interno y otro externo? Te preguntan, Mauricio. Es probable, podríamos decir que tenemos esos dos equipos. Hay algo importante y es algo que muchas veces no vemos.
Supongamos que tenemos un proyecto, somos, no sé, el área comercial de una organización y tenemos un proyecto de lanzamiento de un sitio web de e-commerce. Y muchas organizaciones cometen el error de considerar que el proyecto es de TI y resulta que el proyecto es nuestro como área comercial. TI, en ese caso, a pesar de estar bajo la misma sombrilla de la organización, también necesitamos verlo como un proveedor. Cualquiera que no esté directamente en nuestro equipo, que haga alguna parte del proyecto, del producto, necesitamos verlo como un proveedor. ¿Cuándo puedo yo considerar el equipo de TI como equipo externo y no como un proveedor? Cuando yo tengo autonomía sobre la gestión de estas personas específicamente. Pero cuando ellos están allá con otra cantidad de proyectos y demandas que tiene la organización y están separando un equipo para hacerme mi parte de mi proyecto, para mí son un proveedor. Y yo necesito verlos entonces como parte del equipo, necesito saber quiénes están, pero toda la gestión se hace a través del gerente de proyectos de ellos. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos grandes proyectos y tenemos, por ejemplo, EPCistas que tienen 1000 personas trabajando en terreno, en la construcción de un gasoducto, de un oleoducto, en fin, igual, necesitamos la comunicación directa con el gerente de proyectos y de ahí para allá él tendrá su estructura para poder atender y presentar la información que necesitamos de su parte del proyecto también. Yo te hago una pequeña introducción, doy una pequeña opinión ahí, Mauro. Sí, Casi que no destrabo la frase. Y es que yo siempre he considerado que a los proveedores hay que tratarlos, claro, son equipo externo, entre comillas, pero yo siempre trato de manejarlos como si fueran parte del equipo. Las mismas ujú, reglas, el mismo handshake, tener las reglas claras desde el comienzo, ojalá las mismas marcos de trabajo, metodologías, los mismos tipos de reuniones, seguimientos, calidad, o sea, porque si no se nos vuelve un problema. Entonces, para mí son parte del equipo. Es como si tuvieras un producto grande y tienes varios equipos trabajando en el producto, entonces el proveedor o los proveedores son equipos del son mismo equipos. proyecto, del mismo Exacto. producto, con las mismas reglas, ojalá, Ujú. que eso a veces es complicado, ¿no? Y más aún Entonces, cuando esos equipos están trabajando con el nuestro en el mismo sitio, que sucede mucho. claro, sí, señor. Bueno, entonces mira, nos dicen que chévere lo del webinar llevando un proceso de inicio a fin, súper. Son tan amables ustedes, gracias. Se están riendo de mi chiste, que no es chiste, pero bueno. Eh, Dicen que sí es cierto eso de habilidades para gerenciar un proyecto y un VP. Planeación de calidad del proceso, la calidad está tenida en cuenta. ¿Cómo sumamos calidad y qué forma se incorpora a la gerencia? Eso es Juan, ¿eso es una pregunta para ahorita o para el proceso de los siguientes webinars? Desde Costa Rica. En muchas situaciones, te pregunta Jorge, hay clientes que no tienen recursos y por eso contratan todo un paquete donde se incluye un PM. Me ha pasado en empresas como firma de abogados. En ese caso, Jorge, lo que tú tienes es un patrocinador del otro lado, lo que no significa que el proyecto deje de ser de ellos. Y me parece muy riesgoso que se contrate, que del lado de ellos no haya un gerente de proyectos, salvo que sea un proyecto llave en mano. Si ellos no tienen un gerente de proyectos de su lado, el proyecto queda cojo, porque usualmente lo que se contrata es la construcción de un producto, pero no se contrata todo el proceso hasta la obtención de valor con el producto en operación. ¿Ves? Entonces, Yo, pongamos el caso, un ujú, sitio web para una firma de abogados, para un bufete de abogados, en donde se eh, vendan las consultas y se ponga la información de los casos de los clientes en línea para los clientes. Si, si no tenemos un gerente de proyectos del lado de la firma de abogados, estamos dando palos de ciego en muchos aspectos.
y puede que entreguemos el sitio web funcionando. Otra cosa es que a ellos les dé el valor que estaban esperando. Claro, yo creo que hay que tener en cuenta un par de cositas, ¿no? Tenemos que tener al otro lado alguien encargado, un responsable en este caso igual, ¿sí? Y meterlo en la rutina de las reuniones, de los seguimientos, consultarle, hacer que apruebe las cosas, ¿verdad? Porque puede ser que no sea alguien de TI en el caso de que sea un proyecto de TI, pero, eh, pero sí debe estar involucrado y creo que al estar involucrado ganamos, o más bien perdemos un poco de esa incertidumbre, de ese riesgo del que está hablando Mauricio, involucrarlo, ¿no? Que es una estrategia muy ágil y si está en los seguimientos, le estoy preguntando todo el tiempo, así no entienda de TI, creo que minimizamos un poquito eso, ese riesgo que muy bien plantea Mauricio. Bueno, hay un aspecto que está tocando John Carlos y dice, es más, voy más allá. El cliente dice, usted no sabe quién soy yo, el cliente, y me deben cumplir. Cuidado porque no es así. Cuidado porque no es así. Dice, señor PM Scrum, no me sirves, no me das respuestas y yo para eso les pago. Atentamente el cliente. Cuidado porque para eso no está pagando. El cliente está pagando para que se le haga lo que se estableció en un contrato. El cliente está pagando para que se construya un producto de acuerdo a ciertas especificaciones. O está pagando para que si trajo un product owner acá, nosotros hagamos lo que el product owner dice. Pero el cliente no está pagando por cualquier cosa. Hay un contrato, hay unos términos, hay un alcance que se debe cumplir y debe haber respeto por ese contrato y respeto por las partes de ambas partes. En el momento en que tú te dejes montar de parte del cliente, pierdes. Cuidado, porque no por ser el cliente tenemos que hacerle reverencias y hacer todo lo que diga. Necesitamos mantener el respeto por el proyecto. Y eso es parte fundamental de ser un gerente de proyectos élite. Saber pararte en la raya y saber decir, hasta aquí llegamos y de aquí para allá es de usted, de aquí para allá es mío. Yo no estoy aquí porque usted me pague para hacer lo que usted quiera. Este es el contrato, esto es lo que se va a cumplir. Y si vamos a tener esos problemas, mejor cortemos la relación antes de que seamos enemigos. Pero cliente y contratista no son dos bandos. No estamos para pelearnos, estamos para ayudarnos. Y sobre todo, nosotros como contratistas para ayudar al cliente. Porque estamos acá porque el cliente no puede, no sabe hacer algo que necesita que nosotros le hagamos y de lo que depende su negocio, su supervivencia como organización. Entonces, cuidado porque no te dejes montar, no te la dejes montar de los clientes. Esto es una relación ganar-ganar y Sí. necesitas pararte en la raya. Yo creo que hay varios temas que quiero resaltar. Uno es colaborar, no pelear, ¿ok? Desde el punto de vista como ágil, o sea, colaboremos. Cuando conversemos al cliente y lo traemos de nuestro lado, me ha pasado mucho tiempo, se compromete y colabora con nosotros, deja de pelear y empieza a buscar soluciones y como debe ser, ¿no es cierto? En agilismo hay un principio, un valor que se llama el coraje, Ujú. ¿sí? Que es lo que tú estás diciendo de pararse, ¿no? Pararse en la raya no es pelear y ponerse a mandar todo al averno no, es tener el coraje de decir las cosas que hay que decir cuando hay que decirlas y solucionarlas, ¿no? Y solucionarlas colaborativamente, hacerlo bien. Entonces, ahí es complejo, es todo un reto, pero sobre todo cuando uno tiene personas muy autoritarias al otro lado, ¿no? Pero al menos en mi experiencia con técnicas ágiles, lo he podido volver comprometido completamente comprometido con el proyecto y pasan problemas como siempre pasan y, y entonces dicen, bueno, ¿y qué hacemos, René? ¿Cómo solucionamos? A mí se me ocurrió esto. En lugar de estarte amenazando, te voy a clavar la póliza. Estoy construyéndole un producto a usted, como dice Mauricio, es para Sí. beneficio suyo, ¿por qué me va a pelear? No me pelee, colaboremos. Es más, Bueno, yo no conozco clientes que realmente hayan hecho valer las pólizas a sus contratistas. Normalmente el cliente sabe, y si no lo sabe, se da cuenta de que depende del contratista. Depende del contratista. Entonces,
si nada nos ganamos con ponernos a pelear con el contratista. Y por eso, retomando a alguien que habló de riesgos, muchas organizaciones cometen el error de cobijarse bajo las pólizas por si algo pasa. Es el peor error que puedes cometer. Pongamos un caso. Tuvimos un proyecto en otro país para construir un gasoducto. Estuvimos acompañando ese proyecto. 150 millones de dólares. Uno de los contratistas estaba por 30 millones de dólares para hacer un tramo y unas estaciones compresoras. Y empezó a incumplir. El gerente del proyecto de una vez saltó y dijo, pues le vamos a clavar las pólizas. Y yo dije, venga para acá y hablamos. Póngale cuidado. ¿Cuánto son las pólizas? Pues el 30% del contrato. Ok, 9 millones de dólares. Si ellos a usted le incumplen y se van, ¿usted cuánto pierde? ¿9 o 30 millones de dólares? No, mucho más, porque no solo son los 30 millones de dólares del contrato de ellos, sino que el gasoducto no puede operar y tenemos una garantía con el gobierno de este país para ponerlo a operar en tanto tiempo y las proyecciones son a 15 años, así que, ok. Entonces, si usted se pone a pelear con el contratista, ¿qué hace con 9 milloncitos de dólares que son una curita que se pone de aquí a aquí? Se le degollaron todo. Eh, mm, pues la verdad, nada. Entonces, más bien llame al contratista y vamos a arreglar y vamos a organizar la casa. Porque el problema es que el contratista no tenía una buena gestión de proyectos. Pues hubo que llamarlo, venga y hablamos, venga, organizamos y todo empezó a funcionar mucho mejor. Pero créanme, clavarle las pólizas a un contratista, te las clavas más duro tú. La pérdida que tú tienes es muchísimo más alta que la pérdida del contratista. ¿Sí? Bueno, De acuerdo. Es vamos mejor a ver entonces. un buen arreglo que una mala pelea. Si quieres, espérate, leemos un Exactamente. poquito aquí lo que nos vienen diciendo y que de pronto hay más Ujú. temas para que respondas. Yo hoy estoy como entrevistador porque el tema es fuerte, es de Mauricio, entonces la idea es esa. Sería como un product owner del otro lado para tener el feedback de ese lado, dice Arturo. Parcialmente sí. Alguien Sí, que conozca lo que exacto. quieren, así no entienda del negocio. Y fíjense que Mauricio dijo algo muy importante. Muchas veces tenemos que enseñarle tenemos que enseñarle al cliente a que gerencie el proyecto porque no sabe o no tiene el área para hacerlo. Entonces tenemos que enseñarle. O a veces tiene el área como el caso del oil and gas que nos estaba diciendo Mauricio, pero igual no sabe, ¿no? Igual al final no. Dice Jorge, lo entiendo, pero son situaciones que nos han pasado y toca hacer inmersión del cliente. Así es. Ujú. El cliente delega a una persona, pero no es la mejor opción para un aprovisionamiento. Ahí tenemos que ser flexibles y creativos, enseñarle y apalante porque la opción de terminar los proyectos normalmente está muy al final y será menos del 1%, ¿no? Una empresa no te va a decir como gerente de proyecto, sí, claro, cancela ese proyecto porque no te pusieron un gerente al otro lado. Mm, complicado. Todos los comentarios se hacen en base a proyectos de tecnología y me parece interesante, me gustaría que se hagan comentarios sobre otros tipos de proyectos. Claro, Freddy, parece interesante. Lo tendremos Pero en cuenta, ¿no estamos es cierto, hablando de Mauro? gasoductos y todo. Sí, 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 pero normalmente venimos del mundo de TI, tú y yo, entonces variémoslo. Roberto, exacto, muchas veces hay que sincronizar los objetivos de las partes, proveedor-cliente. Sin embargo, muchas veces el cliente es ventajoso. Hay que ser muy centrado y con carácter en estas situaciones. Ya lo dijimos, y coraje y negociación. Bueno, dice Mario, especificaciones y alcance acordados con el cliente, definidos, completos y claros son la base del proyecto. Mauricio, vuelvo a Son la leer. base, Ah, más que sí, la sí. base del proyecto, Ujú. son la base de una buena relación. Sí, son la base de una buena relación. Entre más claridad, más amistad. Entre más claridad, más tranquilidad. Así de fácil. Pero cuando tú estás pensando, supongamos que tú contratas a alguien para que te haga un trabajo en la casa, pero no le dijiste qué era, ¿vas a estar tranquilo sabiendo que va a hacer todo lo que tiene que hacer? No, porque no lo sabe. Y si lo estableciste claramente
y se sabe lo que hay que hacer, estamos más tranquilos. Entonces, por eso hay que tener cuidado con proyectos ágiles en donde el alcance no está definido desde el principio, ¿sí? Y es lo siguiente, en un proyecto ágil, ¿qué establecemos? Una fecha y un presupuesto. ¿Qué vamos a alcanzar a entregar? Lo que usted nos diga de acuerdo a su prioridad de negocio para esa fecha, bajo ese presupuesto. Yo le pongo un equipo, lo vamos a gestionar, vamos a hacer este producto y salimos. Pero el producto se va definiendo. ¿En qué estamos claros? En que nosotros desarrollamos lo que el Product Owner nos diga y lo tenemos que hacer bien. Pero el Product Owner es el que define qué es lo que se construye. Si estamos del otro lado, tenemos un alcance completamente definido y nosotros como contratistas no asumimos, que ha pasado muchas veces, que los términos de referencia son el alcance del proyecto, estamos fritos. Nos vamos a encontrar con todos los problemas de la vida. Nos vamos a encontrar con una gran cantidad de ambigüedades, de indefiniciones, de inconsistencias, de las que no nos vamos a dar cuenta sino más adelante en el proyecto. Y fuera de eso, si cometemos el error de no involucrar a los interesados desde el principio, no identificarlos, mapearlos, clasificarlos, hablar con ellos, nos van a saltar en los peores momentos, a pedir cosas y a empezar a decir, es que yo soy el cliente y le pago, me hace caso. Ahí es donde está el problema. Claro, es que si tienes expectativas erradas, porque no hubo claridad desde el comienzo en cualquier tipo de proyectos, porque Mauricio puso un tema en proyectos ágiles cuando está mal entendido el agilismo y cuando se contrató mal un proyecto ágil. Pero es que yo vengo de ese mundo y en el mundo de los proyectos que son predictivos teóricamente, pasa lo mismo. El alcance no está claro, el presupuesto fue mal calculado, el tiempo por lo tanto está mal y entonces cuando llega el tiempo de entregar todavía te falta el doble del tiempo que te habías previsto. Ajá. Entonces eso tiene tanto de largo como de ancho, entonces tenemos que verlo en términos de, sí, hay que tener claridad, pero yo también tengo que tener el arte claro de lo que construya o del servicio que preste para poder tener claridad en lo que le estoy diciendo a mi cliente, porque si no, vamos a tener malos entendidos. Uses tradicional, uses agilismo, uses híbrido, uses la herramienta Total. que uses o la bala de plata que quieras, porque el problema está en el fondo, en lo que estás haciendo de fondo. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos entonces a hablar de tres tipos de procesos que hay en gerencia de proyectos según quién los hace. Los primeros, los que hace el gerente de proyectos. Los segundos, los que hace el equipo liderado por el gerente de proyectos. Y los terceros, los que hace personal externo. Aquí en personal externo voy a poner por igual cliente, auditor o cualquier otro rol que haya en el proyecto. Y vamos a separar los procesos también por lo siguiente, según cuándo se hace. Procesos estructurales se hacen una sola vez. No se hacen todo el tiempo, se hacen una sola vez y en algunos casos estos procesos estructurales pueden convertirse en una política de gestión de proyectos de la organización. Procesos periódicos que se hacen en cada fase, usualmente al inicio de la fase, y procesos permanentes que se hacen en cada fase, pero se hacen todos los días o todas las semanas. ¿Ok? Eso nos permite ver nuestra estructura de procesos según el PMBOK Guide y la guía de procesos del PMI de la siguiente manera. En inicio, desarrollar el Project Charter es un proceso que hace el gerente de proyectos. Es de este tipo 1, lo hace el gerente de proyectos y es un proceso estructural, es decir, lo hace una sola vez. Una sola vez. En cambio, identificar stakeholders es un proceso que hace el equipo liderado por el gerente de proyectos y se hace en cada etapa. Sí hay una fuerte identificación al principio,
pero en cada etapa los stakeholders cambian. No son los mismos stakeholders que están en una etapa de construcción, que están en otra etapa de diseño, que están en una etapa de puesta en marcha, o que están en una etapa de electrificación, o que están en una etapa de apertura. No son los mismos. Cambian. Y en cada etapa los stakeholders tendrán una influencia diferente. Algunos en una etapa pasan de un nivel de poder alto a un nivel de poder bajo, de un nivel de influencia alto a un nivel de influencia bajo y viceversa. Cuando entramos a planeación, tenemos todos nuestros procesos de planeación y empezamos a ver, desarrollar el plan de gestión del proyecto es hecho por el gerente de proyectos, indelegable. Y este es un proceso estructural. Se hace una sola vez. Planear el compromiso de los stakeholders lo hace el equipo liderado por el gerente de proyectos. Y como los stakeholders van cambiando de etapa en etapa, este también es un proceso que se hace en cada etapa, en cada fase del proyecto. Si ya identificamos en esta nueva fase estos stakeholders, ahora tenemos aquí que planear su compromiso. Pero ¿por qué el equipo? ¿Por qué no el gerente de proyectos? Porque el equipo puede conocer más a los stakeholders. Y aquí estamos hablando de un equipo extendido. Equipo conformado por personas de la organización cliente, por personas de diferentes partes involucradas con el proyecto. Planear comunicaciones. Este lo tienes que hacer tú. Las comunicaciones son claves y lo tienes que hacer tú, hablando con los stakeholders y definiendo cómo nos vamos a comunicar con cada uno. Este es un proceso estructural, se hace una sola vez. Planear la gestión del alcance también te corresponde a ti. Es un proceso también estructural. Nosotros no estamos cambiando el método para gestionar el alcance permanentemente. Sin embargo, obtener requerimientos lo hace el equipo liderado por el gerente de proyectos y se hace en cada fase. Caso curioso, muchas veces pensamos que los requerimientos son solamente los del producto, pero resulta que en cada una de las etapas surgen requerimientos hacia el proyecto, requerimientos hacia el equipo, requerimientos de calidad, requerimientos técnicos, en fin. Necesitamos estarlos identificando en cada etapa. Luego pasamos a la definición del alcance. Este es un proceso que también hace el equipo del proyecto, liderado por el gerente de proyectos, y lo hace en cada etapa. Esto refuerza la idea de que nuestros proyectos van evolucionando. Yo creo que la mejor forma de llevar a cabo estos proyectos siempre es tener en cuenta una planeación evolutiva. Esa definición del alcance que va evolucionando nos permite, y es lo que hemos hablado muchas veces con René, llevar proyectos tradicionales de forma ágil. Yo puedo perfectamente aplicar todas estas prácticas del PMI para proyectos ágiles. De esta manera. Desarrollar la EDT también la hace el equipo del proyecto liderado por el gerente y se puede evolucionar en cada una de las etapas del proyecto. Planear la gestión del cronograma la hago yo y se hace una sola vez. Es estructural. Definir actividades. ¿Quién es la mejor persona para definir actividades? La que va a hacer las actividades. Esto lo hace el equipo dirigido por el gerente de proyectos y se hace en cada etapa. En cada etapa van a aparecer nuevas actividades. Por eso tener un cronograma detallado desde el principio es la peor falacia de la vida, la más grande de la vida. Planear la calidad también lo define el equipo, liderado por el gerente de proyectos y necesitamos hacerlo en cada etapa, dependiendo de los productos que se generen en cada etapa. Planear adquisiciones también con el equipo. El equipo muchas veces, y estamos hablando de un equipo extendido que incluye personas que no están directamente relacionadas con la construcción del producto, es el que me dice, para esto sí es mejor que lo compremos, esto sí es mejor que lo contratemos, esto es mejor que lo hagamos nosotros.
¿Por qué? Porque aquí hay un secreto industrial o porque esto lo sabemos hacer mejor nosotros. En fin, y se hace en cada etapa. Cuidado, porque es que hay muchos proyectos donde tienen una etapa de compras para materiales, insumos, pero es que a lo largo del proyecto vamos a necesitar más adquisiciones. Las adquisiciones no son una etapa del proyecto. Las adquisiciones son un accidente. Y es un accidente porque necesitamos traer bienes o servicios que no tenemos en la organización. Como necesitamos traer bienes o servicios, es sencillamente, en vez de ir directo acá, doy este paso por adquisiciones para tener aquí a este equipo o este producto. Pero no debería haber una etapa como tal de compras o de adquisiciones en los proyectos. Es un mero accidente. Planear gestión de riesgos. Esa me corresponde a mí y es estructural. La hago una sola vez. De ahí en adelante, la identificación se hace con el equipo en cada etapa, el análisis cualitativo se sigue haciendo en cada etapa con el equipo, el análisis cuantitativo también en cada etapa con el equipo y planear respuestas en cada etapa con el equipo. Eso es prácticamente permanente. Por otro lado, secuenciar actividades. Los que mejor pueden decir en qué orden se hacen son los miembros del equipo y se hace en cada etapa porque esto va evolucionando. Planear la gestión de recursos. Cómo se gestionan los recursos me corresponde a mí, pero lo tengo que hacer en cada etapa porque los recursos pueden cambiar. Igual, no son los mismos recursos en la etapa de diseño que en la etapa de construcción o en la etapa de electrificación o en la etapa de puesta en marcha del proyecto que sea. Estimar recursos de actividades. El mismo equipo. Y como las actividades son por cada etapa, también lo hacemos por cada etapa. Estimar duraciones. El mismo equipo. Que apliquemos técnicas, métodos de estimación, en fin, perfecto. Pero eso lo hace también el equipo del proyecto y lo hace en cada etapa. Planear la gestión de costos me corresponde a mí. Eso lo defino yo tomando en cuenta los lineamientos financieros de la organización, los lineamientos de administración de dinero que tenga la organización, que tenga contabilidad, en fin, cómo lo vamos a hacer una sola vez. Esto es estructural. Estimar costos, lo hacemos con el equipo en cada una de las etapas y por eso es que los costos se van refinando, así como las duraciones. Todo se va reestimando, se va refinando. Nosotros no vamos a saber ni cuánto cuesta el proyecto, ni cuánto dura el proyecto hasta el último segundo del proyecto. Todo antes de esto es una estimación. Y una estimación, les recuerdo, es o un rango o un número con una probabilidad. No es un punto fijo, no es un número fijo. Yo he visto muchas organizaciones poniendo presupuestos que hablan de hasta centavos, de 134.738.230 dólares. Yo quiero ver que me cumplan ese presupuesto al pie de la letra. Nunca pasa. Desarrollar el cronograma se hace con el equipo y se hace de manera evolutiva en cada una de las etapas. Y determinar el presupuesto lo hago yo, con base en los costos, con base en el cronograma, pero se estima y se reestima en cada una de las etapas. ¿Sí? Aquí hay preguntas. Esta es una muestra de cómo se ven los procesos de gestión de proyectos y quién y cuándo se hacen. ¿Ok? ¿Qué Sí, opinas, Mauricio, hay René? varias, eh, pues así es, y creo que es importante tener esa claridad de, incluso a ese nivel de detalle, ¿no? En agilismo no existe ese nivel de detalle de nacimiento y por eso es que es importante muchas veces tener formadores, entrenadores, capacitaciones de buen nivel, porque si nos basamos en una guía de Scrum que tiene 16 páginas, pues probablemente tú vas a pasar la certificación, pero no vas a tener Ujú.
claridad en términos como estos de los que tú estás hablando aquí, a no ser que haya sido acompañado, entrenado, facilitado por una persona que pueda transmitirte eso con base en la experiencia real en la vida, ¿no? Eso para complementar lo que claramente ya expresaste, ¿no? Ven y yo te cuento aquí lo que van diciendo las personas acá. Buenas tardes desde Venezuela, desde Anzoátegui, Venezuela. Dice Gustavo, por todas esas razones que ustedes exponen, es absolutamente necesario que los líderes o directores o gestores de proyectos tengan excelentes habilidades de negociación, influencia, trabajo en equipo, comunicación, expresión verbal, inteligencia emocional. Claro, tenemos que desarrollar muchas cosas. Nosotros con Mauricio decimos que la certificación muchas veces es el primer peldaño de una escalera gigante donde uno tiene que aprender de todo eso, Gustavo, y mucho más y muchas más cosas. Todo el tiempo estar aprendiendo, todo el tiempo. Y me Luisa, parece importante, discúlpame René, tranquilo, tranquilo. lo que dice Gustavo, porque fijémonos en algo. Vamos a empezar una serie de webinars sobre aspectos técnicos de la gestión de proyectos y los proyectos. Pero ahí no se queda el gerente de proyectos. El gerente de proyectos ante todo es un gerente y debe tener unas habilidades de gerencia. Y todos estos aspectos y muchos más de los que menciona Gustavo, de negociación, influencia, trabajo en equipo, comunicación, expresión, Comunicación, en fin, liderazgo. inteligencia Ujú. emocional, liderazgo, todo eso es fundamental que lo desarrollemos. Y es algo en lo que se ha hecho mucho énfasis ahora con las Power Skills porque van mucho más allá de solamente habilidades blandas. Gracias, René. De hecho, les tenemos una sorpresa rápidamente. A entregarles algo muy interesante en ese sentido acerca de habilidades de gerencia. Luisa, como proveedores es importante comunicar con transparencia a la hora de informar avances. Sí, señora. La transparencia es un valor ágil, un principio, un pilar ágil, más bien, y que a veces no se usan en ningún tipo de proyectos, no estoy hablando solo de tradicionales, y es Sí. gravísimo, porque tarde o temprano el cliente se da cuenta y perdió confianza y sin confianza, Dios mío. Roberto dice, pero uno de los riesgos al inicio durante el diseño del contrato es que no se involucra al PM. Ay, mira esto, Mauricio, para Mm, poder retar los términos y referencias, así como anexos en contrato. Lo que implica es que cuando llega un PM a la ejecución, tiene que familiarizarse con lo establecido ya en el contrato y en muchas ocasiones también familiarizarse con su misma organización. Agarran y po- le montan un reto bien grande, un problema bien grande, decimos en Colombia un chicharrón bien salvaje, y ni se enteró ni participó y resuélvalo. ¿Cómo y lo ves? ahí es donde vemos la valía que le da una organización a la gestión de proyectos. Hay organizaciones que cuando el cliente les pide rebajas, lo primero que cortan es la gestión de proyectos porque creen que ese es el que hace las actas. Y ya. El escriba. Y sí, el escriba. Y este punto que plantea Roberto es clave. Miren, no hablemos de un PM, pero sí debe haber un departamento de preventa netamente técnico, porque los vendedores venden pajaritos que cantan y silban y bailan. Y cuando llega eso aquí a la organización, vea, ya le vendí, ya me gané mi comisión, chao, ahí les dejo. Y empieza el área técnica a ver cómo benditos logramos esto que vendió esta persona. Y eso lo he vivido durante estos 30 años muchas veces. Vendedores que venden lo que el cliente quiere escuchar y luego termina el equipo y el proyecto siendo los malos del paseo. Entonces, ¿en qué clase de organización estás que no revisan si esto se puede hacer o no? No necesariamente con un gerente de proyectos, ojalá lo hubiera, pero necesitamos estar seguros de que sí vamos a poder cumplir. Por eso siempre digo, ¿qué prefieres? ¿Ganarte un negocio o ganar con un negocio? Sí, señor. Bueno, ese es un otro punto. Seguimos leyendo. ¿Cómo vamos de tema, Vamos Mauricio? ¿No? bien, ¿Vamos bien? Bueno, vamos listo. bien, Entonces sí, sigamos escuchando a la gente acá, que eso es algo interesante que nos encanta hacer. Dice, esa ¿qué está pasa si buena. no hay un product owner en un proyecto, solo hay un PM?
y un Scrum Master, ¿cómo sería el proceso para desarrollar un producto? Eso es una Mm, mezcla, permíteme que yo conteste en este caso, Mauricio. es tuya. Yo veo una mezcla poderosa, peligrosa. Peligroso, eso es bomba de Eh, tiempo. sí, digamos que muchas veces vemos en organizaciones donde no tenemos suficiente presupuesto u organización o lo que sea, madurez, para tener un product manager, ¿no es cierto? O un product owner, eh, que el PM se tiene que comportar como un rol mixto donde también verifica ese alcance de proyecto del producto dentro del proyecto. O sea, no solamente está en el proyecto, en la construcción, sino que está en todo el ciclo de vida del producto. ¿Ok? Es como una mezcla. A veces se soluciona de esa manera. eh, y yo siempre he dicho que el nombre que le pongas a un rol no es importante, sino lo que estamos hablando hoy, lo que hace. Por sus obras los Ujú. conoceréis, no por sus títulos. Entonces yo puedo tener el título que me pongan, ¿no? O sea, he visto muchas organizaciones que agarran a un PM y le dicen, tenemos que ser ágiles, ya ahora en adelante ya no eres PM, eres Scrum Master. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y la pobre persona queda completamente perdida porque son roles y son habilidades completamente distintas. Entonces, eh, ahí en este caso tenemos que ser flexibles porque pues no podemos quedarnos en el dogma de no, tiene que haber Product Owner y tiene que haber Scrum Master no. O sea, si tenemos una situación, tenemos que sacarla adelante muchas veces con flexibilidad y con creatividad. El PM debe asumir parte de ser Product Owner y deberíamos invitar, como sucedía en proyectos hace 20 años o hace 30 años, donde empezamos a trabajar con Mauricio, que invitábamos a funcionales. Hay cosas que no se mencionan. Invitábamos a funcionales a que fueran parte del equipo para que nos dieran ese conocimiento del product owner, del producto, del negocio, uno o varias personas incluso. Entonces ahí podemos hacer eso. No tenemos product owner, invitemos a la persona que sabe de negocio, invitemos a la persona que sabe de producto, de parte del cliente o así sea un cliente interno, ¿ok? Pero resolvámoslo con flexibilidad porque no, con dogmas no vamos a salir Mm, adelante. mm. Listo, esa es Ok. una posibilidad. Siguiente, dice José. Estimado amigo Mauricio, por estar en un área de baja cobertura y débil internet, por ello se me Ah, le dificulta tocó seguir lo irse. señalado por ustedes. Sumamente interesante. Bueno, este video queda grabado exactamente, se lo compartiremos más adelante a todos. Si se Queda en registraron, nuestro si no canal de están, YouTube. queda además en el canal, pero digamos que si no están registrados en correo y no conocen el canal, pues no van a saber cómo. Entonces, Ujú. regístrense siempre por Zoom y les va a llegar el tema. Richard dice, no entendí muy bien la diferencia entre los procesos periódicos o permanentes por fase, por favor ampliar. Claro que sí. Un proceso estructural es el que se hace una sola vez. Los procesos estructurales típicamente son los pilares. Los planes, que hay dos tipos de planes, que establecen un método, no el qué. Te pongo un ejemplo. Acá tú ves, por ejemplo, planear la calidad como no estructural. Es un proceso por fase, porque en cada etapa hay entregables diferentes y la calidad va a tener que planearse específicamente para esos entregables en esa etapa. Pero vemos el plan de gestión de alcance como estructural, porque el plan de gestión de alcance establece un método para gestionar el alcance, no define el alcance, mientras que el plan de calidad sí establece cuál es la calidad de cada entregable del proyecto. Esos estructurales se hacen una sola vez. Ahora, los que están aquí con, con esta imagen que dice periódicos por fase, es porque se hacen al menos una vez en cada una de las etapas del proyecto porque es necesario refinar la calidad, es necesario revisar adquisiciones en cada etapa, si tengo algo que comprar en cada etapa, es necesario identificar riesgos, analizarlos en cada etapa, es necesario seguir desarrollando el cronograma en cada etapa. ¿Ves? No son permanentes porque no es algo que vaya yo a hacer todos los días desarrollar el cronograma,
pero sí lo tengo que hacer con alguna periodicidad. ¿Ok? Esa es la diferencia. Súper, muchas gracias, súper claro. Dice, se me perdió aquí. Dice John. Dice, excelente mapa, dice Gustavo, dice John. Ujú. Este proceso está muy interesante, muy aplicable como guía de referencia. Dice Gracias, John. Roberto, esto es oro puro, Mauricio, porque con este flujo de procesos se puede empatar las tareas y responsabilidades que le toca a alguien, a quien alguien, el qué y el cómo para entregar el producto del proyecto. Sí, señor. Germán dice, ¿este webinar se podrá revivir? Sí, señor. Te llega Pues volver a ver, sí, revivir difícil. ya lo pasado, pasado, pero quedó grabado. Sí. Volver al futuro. Mario dice, ¿perfil del gerente de proyectos lo incluirán entonces? ¿Cierto? Perfil del gerente de proyectos en lo que vamos a hacer. No, lo que vamos a hacer es técnico. En la sorpresa que les tenemos en un par de meses, esperamos, sí vamos a tener todo ese tema de perfil, habilidades blandas y en ese tema, Mario, súper. De verdad viene una cosa muy chévere que queremos compartir con ustedes. Amarilis, sí, que sí lo envían, que gracias, Luis. ¿Cuál es la diferencia entre un gerente y un líder de proyecto? Es lo mismo. La verdad son nombres diferentes y que he encontrado yo en las organizaciones donde existen ciertos egos y ciertos temores profesionales, seguramente derivados de su propia incapacidad, no permiten que estas personas se titulen gerentes de proyectos porque afectan la integridad y moral de los gerentes de la organización. Pensamiento retrógrado. Los llaman líderes de proyecto, pero son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados, si me permites, Mauricio, a intercambiar la palabra gerente con director, con jefe, con líder. O Eh, coordinador. y a veces no son lo mismo, ¿no? A veces tenemos coordinadores, directores, jefes que no son líderes y son habilidades diferentes, ¿no? Desde nuestra óptica siempre lo hemos dicho con Mauricio aquí, un gerente de proyectos debe ser líder, que son habilidades, Definitivamente. que son habilidades Sí. que debería tener. ¿Ok? Si Bueno, tomamos líder como la habilidad de liderazgo, sí, como la es, habilidad es el propia líder. Sí, con todas las otras habilidades adjuntas que tiene el liderazgo, ¿no? exacto. Además, en agilismo hablamos de liderazgo servicial que va un poco más allá todavía, ¿no? Dice por acá, Mario, con respecto a lo que menciona René, ¿es de mucho riesgo el no estar completamente seguros de la viabilidad de un proyecto? Claro, absolutamente, y no tiene nada que ver con la forma como vas a gerenciar o gestionar el proyecto. Que tradicional, que no, se trata de negocios. O sea, vas a sacar un producto Es negocio. y no es viable, no vas a tener product market fit, por lo tanto no vas a tener clientes. Adiós. O sea, y pues normalmente un proyecto se hace o lo hace una organización para ganar plata. Entonces, claro, es vital que el proyecto esté validado, que tenga un modelo de negocio, que tenga un canvas de modelo de negocio, que tenga un plan de negocio, que esté validado de alguna manera. Si lo usamos ágilmente con Lean Startup, ¿ok? Pero hay que validarlo y estar seguros, pues seguros no existe, ¿no? ¿Ok? Yo siempre digo que Jeff Bezos Exactamente. habla de que yo con el 70% salgo, con el 70% de conocimiento salgo, porque el seguros es perfecto y lo perfecto se demora eternidades en lograrse y mientras tú estás consiguiendo esa certeza, la, la competencia agarró, sacó el producto y te ganó, ¿ok? Entonces se trata de Ujú. producto. Dice Mira, John, mira lo que dijo Juan un dale, dale. momentico. Normalmente en las licitaciones solo cuando se firma el contrato se busca un PM. ¿Por qué creen que en los proyectos estatales siempre estamos tan colgados y tan emproblemados y nunca se cumplen? Es Claro, una pregunta que se responde sola. por ahorrarse un peso, Sí, por ahorrarse un peso. Dice por acá John, en mi compañía aprendieron que, dice, que en mi deben incluir compañía tiempo. aprendieron que deben incluir tiempo de gestión de proyecto en la venta porque había mucha reunión de seguimiento que no se cobraba. Importantísimo con lo que hemos venido hablando. Jorge,
Depende, Mauricio, porque el área de preventa se basa en la mayoría de casos es de acomodar el presupuesto del cliente. Entonces no es área de Cam- preventa. cambian, Esa no es área cambian, de preventa, Jorge. cambian equipos solo para llegar al budget y estiman un tiempo mucho menor a una realidad. He visto ya en varios años que el área de preventa está más al lado de un objetivo comercial que técnico de proyecto. Sí, eso me ha Cambia esa pasado a área de mí, preventa y que he cambia visto la que filosofía. un proyecto sale de 6 meses y el cliente dice, no, son 3 meses. Y sí, sí, le cuadramos el cronograma para 3 meses. Hmm. Por embarazar a 9 mujeres no vas a tener un bebé en un mes. ¿Qué dices de esto, Mauricio? No, fatal, fatal. Esa no es área de preventa. Esa área de preventa está totalmente en contra del negocio. Está más a favor de las comisiones de los vendedores. Eso te iba a Pero decir. esas son las compañías que se quiebran rapidito. Esas son las compañías que se acaban a la vuelta de la esquina, ¿sí? Porque el objetivo de una compañía no es vender, el objetivo de una compañía es generar valor. Y si hablamos de valor monetario, es el valor que le queda monetario a la compañía, las utilidades. Nadie se pone, es que hasta las entidades sin ánimo de lucro dicen, no, somos sin ánimo de lucro, pero no vivimos del aire. Necesitan tener excedentes. Claro. Entonces, Y tienen que poder convencer a los inversionistas para que sigan metiendo plata en el negocio para ellos poderse mantener. ¿Y eso qué es? Pues lo mismo, solo que el retorno de inversión es diferente, se expresa en métricas distintas. ajá. Y son compañías multinacionales y siguen creciendo. ¿Creciendo en qué? ¿Creciendo en qué? Porque un hueco tapa, sacan de un hueco para tapar otro. Al final pueden presentar utilidades por la línea de negocio menos, menos riesgosa, pero la línea de negocio más riesgosa está dando pérdidas. Así de fácil. ¿Ve? Entonces, es simple. Sí, bueno, En Emir dice por negocios en acá, más clientes, pero no necesariamente en utilidades. Exactamente, Jorge. sí, de acuerdo. Mira lo que dice Emir. René, ¿será que pueden planificar un webinar con todos los documentos que debe tener un proyecto bajo el marco de trabajo Scrum y Kanban? Eso es muy flexible, pero me parece interesante. Lo vamos a meter en la lista de temas para Sí, tener en cuenta. Claro que sí. si, Parte si de me eso lo pides seguramente del lo veremos. lado, sí, Prácticamente seguramente va a estar incluido en la serie de webinars que vamos a hacer para tener un proyecto exitoso en todo el paso a sí. paso. Pero lo tocaremos muy por encima, igual que los tradicionales que lo haremos con Mauricio. Pero si lo queremos en más detalle, pues lo metamos en la lista, ¿sí o no, Mauro? ¿Qué Sí, decías tú? ¿Qué decías? si me lo piden desde el punto de vista del PMI, de una vez les digo, yo soy archienemigo de los formatos. Sí. No porque no sean útiles, sino porque cuando me piden un formato, lo primero que le digo a la persona es, ¿para qué quiere un formato? El mejor formato es una hoja en blanco. Lo más importante es que usted sepa qué debe saber del proyecto. Y el formato sirve, o esa documentación sirve, es para comunicarle algo a alguien de manera estandarizada, no por llenar formatos. Porque muchas organizaciones dicen tener metodologías de gestión de proyectos y va uno a ver y son 78 formatos que hay que llenar. Y la gente dice, es que hay que llenar la metodología. Entonces, a mí no me pidan formatos. Nosotros siempre hemos hablado de eso con Mauricio aquí, Emir, y existen unos artefactos claros que están dentro del kernel, de los patrones kernel de Scrum, porque Scrum es un lenguaje de Mm, patrones, mm. y hay otros que por práctica, por buenas prácticas, uno podría usar, y de eso seguramente hablaremos en ese tema exitoso desde nuestra óptica, pero es desde nuestra óptica. Lo importante allí es lo que dice Mauricio, y es que tú sepas lo que quieres lograr, qué quieres hacer, cuáles son tus objetivos, cuál es el fundamento de lo que vas a usar y el formato sale. El formato puede ser una hoja, un Excel, un tablero, un vidrio o una herramienta digital en la nube, lo que sea, pero lo importante parte del fundamento de para qué lo quieres, qué vas a lograr con eso, cuál es tu objetivo, ¿sí? Lo otro incluso te lo inventas, porque en Scrum, y menos aún en Kanban, no existen obligatoriedades. Alguno de ustedes dirá, por ejemplo, la historia de usuario es obligatoria en Scrum. No, No. se- no es Mm, mm. obligatoria, ¿ok? No es un patrón kernel. Tú puedes usar otra cosa.
Puedes usar historias de usuario, puedes usar casos de uso, o puedes usar requerimientos a la antigüita, o puedes usar mezclas de lo que quieras. Yo uso una mezcla que es como la historia de usuario crecida con un walkthrough, o sea, con una historia detrás, más un prototipo. Casi un caso de uso. Como un caso de uso light, porque es que los casos de Sí, uso, cuando empezamos a trabajar con ellos, con Unified Process, eran unas vainas, hermano, que eran 4 o 5 páginas para una funcionalidad, y eso es absurdo. Entonces, reducido a una página máximo, pero que sea claro, ¿sí? Y bueno. eso depende del equipo también, ¿ok? Listo. Entonces, Vamos a Mauricio, continuar ahora síguele. Ujú. hablando de la ejecución. ¿Quién hace qué en la ejecución? Estos son nuestros procesos de ejecución, de, el grupo de procesos de ejecución. El primero, dirigir y gestionar la ejecución. Invariablemente, gerente de proyectos, y este es permanente. Recordemos que tenemos tres categorías: estructurales, periódicos y permanentes. Permanentes es de todos los días. Este es permanente y ese no es delegable por absolutamente nadie. Efectuar adquisiciones es con el equipo dirigido por el gerente de proyectos, y efectuar adquisiciones se refiere es a conseguir el contratista, firmar un contrato, y hasta ahí llegamos y se hace en cada etapa. Administrar calidad, este es tipo 3. 3 es con personal externo. La administración de calidad la hace gente externa al proyecto, auditores de calidad, que vienen a ver no si las cosas se hicieron. Por ahí hay comentarios muy valiosos sobre eso de ISO, de ir a mirar si llenaron formatos. Eso no es administrar calidad. Administrar calidad es tener un hombro, tener una persona mirando por encima del hombro lo que está haciendo el miembro del equipo y decirle: un momentico que eso no se escribe así, un momentico que ese no es el cemento que se le echa a la mezcla, un momentico que le está echando menos arena. Venga, es cuando se está haciendo el trabajo, no es después de que se hizo. Y cuidado, porque muchas organizaciones dicen tener QA y en realidad es control de calidad. ¿Cómo sabes si es control de calidad y no aseguramiento de calidad? Porque revisan trabajo hecho. Este administrar calidad no se enfoca en trabajo hecho, se enfoca en el trabajo que se está haciendo. Haz de cuenta que tú eres la persona que definió la receta y vas y te paras al lado de la persona que está cocinando y le dice: un momentico, ¿cuánta sal le va a echar ahí? No, pues una pizca. No, la receta dice media cucharada equivalente a 1.7 gramos. ¿Ya pesó la sal? No, pero es que esto es suficiente. Haga lo que dice la receta. Ok, 1.7 gramos. Listo. ¿Y ahora cuánta agua? Un chorrito. No, aquí dice 237 mililitros. Un Mida chorrito. los 237. Ok. Una Ahora, ¿cuál es la milimincha probabilidad? ¿Tú? decíamos en una milimincha decíamos en la universidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el producto te salga diferente a la receta si lo haces así? Muy baja. Entonces, eso es lo importante de administrar calidad y se hace en cada etapa. Implementar respuesta a riesgos. Se hace con el equipo liderado, y es permanente. Los riesgos se tienen que gestionar permanentemente. Administrar el conocimiento del compromiso de stakeholders. Esa me toca a mí. Y me toca a mí porque yo, con esas habilidades de negociación, de liderazgo, de comunicaciones y todo lo que tengo que desarrollar o aprender o ya he desarrollado, soy el que permanentemente está verificando que los stakeholders sí estén comprometidos con el proyecto y ejecutar todas esas actividades de compromiso de stakeholders. Administrar comunicaciones, me toca a mí. Ese lo hago yo y es permanente. Recuerden que el gerente de proyectos pasa del 80 al 90% de su tiempo comunicándose. Administrar el conocimiento del proyecto lo puedo delegar a un miembro del equipo, pero es permanente porque todos los días salen lecciones aprendidas. Todos los días hay algo que aprender acá y algo que capitalizar en conocimiento para la organización. Y ahí es donde entra la importancia de los sistemas
de, de conocimiento de la organización. Adquirir recursos, me toca a mí. Ese no lo puedo delegar, porque yo debo saber las personas adecuadas para hacer el trabajo. Ya se definieron unos roles, unas responsabilidades, unos requerimientos mínimos de conocimientos, habilidades, en fin. Así que soy yo la persona que adquiere los recursos y quien negocia con las otras áreas para que me traigan a las personas que realmente necesitamos. Y como en cada etapa puede haber recursos diferentes, esto lo hago en cada etapa. Desarrollar el equipo me toca a mí y es permanente y administrar el equipo me toca a mí y es permanente. Ahora quiero que miren la proporción, no el número, proporción de unos que hay en ejecución versus la proporción de unos que hay en planeación. La mayoría de la planeación es con el equipo, no eres tú solo. La mayoría de la ejecución es mía. Solo 3 procesitos con el equipo y uno con entes externos. Y ahora hablemos del control, el monitoreo y control. Monitorear y controlar el trabajo no lo puedo delegar. Necesito hacerlo permanentemente. A la par que hago la dirección y ejecución y a la par que estoy desarrollando todo esto. Controlar recursos físicos. Esto es controlar recursos físicos. Lo debo hacer yo permanentemente. Esos recursos físicos representan un porcentaje muy alto del costo del proyecto, como para que estén por ahí sueltos. Monitorear comunicaciones en términos de su efectividad me toca a mí permanentemente. Monitorear el compromiso de los stakeholders, eso no lo puedo soltar, me toca a mí permanentemente. Controlar el cronograma sí lo puedo delegar. Caso curioso, muchos gerentes de proyectos se constituyen más en choferes de proyecto que gerentes de proyectos y es una de las áreas delegables, porque si yo ya establecí acá un plan de gestión de cronograma donde está el método para desarrollar, administrar, controlar, cambiar el cronograma, eso es perfectamente delegable acá y se hace permanentemente junto con los costos. Van de la mano, van ligados, entrelazados. En una herramienta como Project se hacen los dos al tiempo. Monitorear riesgos, lo hace también el equipo, con liderazgo mío, pero permanentemente. Administrar adquisiciones sí me toca a mí. La relación con el proveedor la debo manejar yo y la hago en cada una de las etapas. El control de calidad lo hace parte del equipo, lo hace en cada etapa para los productos que se van desarrollando. Validar el alcance lo hace el cliente. Por eso es categoría 3. Lo hace el cliente y lo hace en cada etapa. Cada vez que terminamos una parte del producto, señor cliente, aquí está el producto, inspecciónelo, revíselo. Y cuando me dice sí, quedó aprobado, nos estamos acercando al cierre. El control del alcance lo hago yo, porque el alcance no solo es el alcance del producto, es el alcance de todo el proyecto. Todos los cambios se centralizan en el control del alcance, todos. Y de ahí surge el control de cambios integrado, que lo desarrolla el equipo con liderazgo del gerente de proyectos en cada etapa. Y llegamos al final, cerrar el proyecto fase. Cerrar el proyecto, eso lo hago yo. Cerrar la fase lo hago yo. Pero cerrar el proyecto es estructural y cada fase se debe cerrar. Eso es quién hace qué en gestión de proyecto. Y bueno, hoy le Ah, dimos mucho Mauricio, espacio a excelente. los a nuestros visitantes. Muchas gracias por todas esas preguntas. Estuvieron excelentes todas las preguntas y las participaciones como siempre. Tenemos un altísimo nivel con las personas que están acá, entonces todos aprendemos y esas preguntas son muy complementarias. Muchas gracias, Con gusto. Mauricio. Hoy creo que das una información súper valiosa, súper valiosa. Bueno, y esta es una sorpresa de René, un regalo de René. Bueno,
Hoy a las 7 tengo un live donde voy a hablar de Kanban, Kanban en general, que si es un signo, una alerta, un tablero, un método, que relámpagos es, dónde se usa. 7 p.m. Bogotá, Lima, Quito, entonces los espero, ¿ok? Ahí está Hacer en Instagram mi usuario de Instagram por si acaso no alcanzan a de una leer vez. ese, marcarlo y ya pueden entrar, ¿listo? Entonces, y hablamos hoy Ahí a ya las está. 7 de Kanban, ¿ok? Va a ser cortico, máximo 45 minutos, una hora, pero muy sustancioso. Bienvenidos. Súper. Dale, Mauro. Bueno, y tenemos un Learning Lab de CertiProf ahorita, después del almuerzo, a A las las, 4 de la tarde con René, a las que va a 4 ser muy es valioso. hora del este, ¿no? O Ah, sea, Hora como del las Este 3 es horas de Colombia. 3 horas de Colombia. Otro, proyectos ágiles versus proyectos tradicionales. Ese va a estar genial con René invitado por Learning Lab de CertiProf. La entidad de certificación internacional me invitó muy amablemente a que hablara del tema. Entonces, bienvenidos también. Hoy se me juntaron todas las cosas, Sí, pero si tienen tiempo, obviamente, por favor, bienvenidos. Si no, por favor, inviten a algún amigo que crea que le interesa el tema, a su jefe, que todavía no distingue cuándo usar un proyecto ágil o un proyecto, o un marco de trabajo ágil o un marco o un método tradicional. Entonces, de pronto le sirve, ¿no? Dale, sí. Mauro. Hay quienes preguntan acá que cómo hacen para las charlas de las 7, que el link pasado no funcionó en Instagram. Entren por favor a Project Management Elite en Instagram. Ahí está el live que yo voy a hacer mañana. En René, el de René, Ahí, la cuenta de René es arroba René Pascuas. ahí Ahí también está está el también live, el live por programado. si acaso. Ujú. ¿Sí? Ahí pueden pues, solicitar la notificación y listo. Los esperamos entonces en nuestro próximo webinar, Ah, pero en espera, donde, Mauro, tú tienes mañana yo live tengo mañana también. un live, ¿sí? Sí, Les va a pero llegar la no lo información. pusiste, pero No, no Mauro lo tiene tengo mañana acá. live. ¿A qué hora es el tuyo, Mauro? A las 7 de la noche A las también, 7 ahí en también Project está. Management Elite, Ujú. ¿sí? En Instagram, ahí está el anuncio ya. Piden la notificación y nos vemos mañana a las 7 de la noche para hablar de la mentalidad del gerente de proyectos. ¿Cómo debe realmente pensar un gerente de proyectos y cuál debe ser su mindset para poder gestionar un proyecto de forma efectiva? Es en español, Amarilis. Los dos, todo lo de Mauro Ah, sí, y todo esto mío, es en por el español. momento es en español. ¿Sí? Dice alguien, Ok. no le entendía a Cristian, los cursos que no los hacemos los miércoles antes del mediodía podemos ganar PDUs. O sea, tú dices esto curso que damos nosotros aquí. Los webinars dan PDUs. Estos webinars Sí, dan PDUs. Los pero es lives que el no. nivel, a veces el nivel es nivel de curso, Mauricio. Sí. Hoy estuvo chévere, hemos venido dando mucho valor. Bueno, entonces nos vemos. Bueno. Muchas Súper. gracias por estar aquí. Gracias, Mauricio, por todo lo que nos diste hoy. Me llevo una cantidad de cosas. Gracias por tu Con gusto, bondad René. en comunicar tu conocimiento y en compartirlo. Gracias. Gracias. Y esto no está en el PMBOK, ¿no? Ellos no lo van a encontrar allá. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien y muy feliz tarde. Nos vemos en Hasta 8 luego. días.